Se encuentra con nosotros África Corrochano, psicóloga de AFATE, y Cristina Fernández, trabajadora social de dicho centro. Nos van a explicar algo, cómo funciona la asociación y sobre el tema del Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer. Así que espero que les guste. Nos hubiera gustado que hubieran venido, que el grupo hubiera sido más numeroso, pero vamos, no sé. Bueno. Está muy bien. Sí. ¿Quieres tú? Sí, Bueno, ¿se oye bien? No estoy tampoco muy acostumbrada a utilizar micro. Bueno, vamos a hablar ahora al principio un poquito de la enfermedad. Voy a intentar más bien resumir, porque sobre la enfermedad se puede hablar muchísimo. Y supongo que ustedes también habrán leído y habrán visto documentales que están en la televisión, incluso tendrán algún familiar o habrán tenido alguien conocido, etc. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es, digamos, una enfermedad que implica una demencia en la más numerosa de todas ellas. En la enfermedad de Alzheimer se dice que hay sobre aproximadamente unos 23 millones de personas afectadas en el mundo de esa enfermedad. Entonces, la enfermedad de Alzheimer pues, afecta a cualquier país, en cualquier en cualquier estatus social y a cualquier persona con el distinto nivel digamos, educativo que tenga, ¿vale? A día de hoy todavía no se sabe cuál es el origen de la enfermedad, ¿vale? Sabemos que es una enfermedad que es progresiva, degenerativa y es incurable, ¿vale? Partiendo de esa base. Quería decirles, aunque luego nos centramos más en lo que es la enfermedad de Alzheimer, pero darle una definición de lo que es la demencia, porque hay personas que piensan, no, es que no tiene Alzheimer, lo que tiene es una demencia. Bueno, pues hay demencias de muchísimos tipos. La demencia no es una enfermedad, sino que es un síndrome. Y el síndrome es un grupo de síntomas, ¿vale? Un grupo de síntomas. Y ese grupo de síntomas lo conlleva la enfermedad de Alzheimer, igual que la demencia asociada a una enfermedad que puede ser de Parkinson, que puede ser de Huntington, de otras enfermedades, por ejemplo también de infartos cerebrales, etcétera. Las características de la demencia, como no sé si se puede leer bien ahí, pues es el deterioro cognitivo. ¿Qué es eso? Porque tanto se dice, es que me han dicho el médico que tiene deterioro cognitivo, ¿vale? Pues el deterioro cognitivo no es ni más ni menos que algunas pérdidas en las capacidades intelectuales, que son la memoria, puede ser la memoria, la atención, la concentración, el razonamiento, ¿verdad? La ejecución de cálculo, el juicio práctico, todas estas características que vienen ahí. La capacidad para aprender, etc. Todo eso son el conjunto, digamos, de capacidades cognitivas. Bueno, pues en la demencia esas capacidades están afectadas. También, cuando aparece una demencia, algo muy importante, la característica más importante es que afecta a su vida social, a su vida laboral, ¿vale? Hay un cambio en la persona. Es decir, una persona no nace con la demencia, no. Es que aparece un cambio en su vida normal. No puede funcionar como anteriormente lo hacía. Y luego, bueno, pues también, ¿esto qué significa? Pues que afecta a su vida autónoma, es decir, a las actividades de la vida diaria. La persona, por ejemplo, a lo mejor, pues si antes manejaba bien con el dinero, podía hacer compras, pues la persona no puede realizar como lo hacía anteriormente. No puede coger un transporte, no puede viajar, porque se desorienta en el espacio, se puede perder, etc. Esas son características que tiene la demencia. Si nos pasamos a lo que es la enfermedad de Alzheimer, pues ya hablamos de que, bueno, es una enfermedad que es de tipo neurológico, es decir, que digamos el órgano que está afectado es el cerebro. ¿Y cómo se observa esto? Pues primero
Primero, los familiares lo observan porque la persona, en su vida cotidiana, hay un cambio, como os he dicho anteriormente. La persona no puede realizar su vida cotidiana como anteriormente lo hacía. Entonces, pues lo primero que hace es decir, bueno, es que parece que se está volviendo loca, o parece que los acosta, o parece que no sabemos, ¿no? Entonces, lo primero que el familiar hace es ir al médico, y el médico, cuando escucha al familiar, mire, es que resulta que ya le cuesta hablar, no termina a lo mejor bien las frases, o se ha perdido, resulta que no recuerda bien las fechas cuando lo recordaba todo, e incluso a